de Estado? ¿O qué tiene que ver el golpe de Estado con lo que estamos viendo ahora? No. ¿Ya? Mm, por algo que habrá hecho Salvador Allende. Ya, tiene que ver con Salvador Allende, pero también tiene que ver con lo que ocurría en el mundo. Si ustedes nos Ah, ponemos a ver, ustedes creen, en Chile hubo una dictadura desde 1973 hasta el 90, ¿ya? 17 años de dictadura, ¿ya? Pero en otros países de América, en ese mismo tiempo, también hubieron dictaduras, ¿ya? Entre 1970 y 1990, en América Latina se llenó de dictaduras, ¿ya? Es súper importante tener eso en cuenta, que no solo Chile fue el que vivió la dictadura, sino, por ejemplo, también Argentina vivió una dictadura. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Guerra Fría? ¿Qué es lo que creen ustedes que tiene que ver las dictaduras con la Guerra Fría? ¿O no tiene nada que ver, ustedes creen? Según yo no, porque no sé, Chile es un país tercermundista y la Guerra Fría, ¿en qué países pasó? La Guerra Fría es un conflicto mundial, Ah, ¿ya? O sea, pasó, pero ¿cuáles eran los dos países grandes? Eran la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ya? Pero sí, o sea, yo también puedo pensar, y yo pensaba, Chile, ¿qué tiene que ver con la Guerra Fría? Si Chile está en América del Sur, casi lo más al sur de América del Sur, que tiene que ver con lo que ocurre en el hemisferio norte, donde está prácticamente dándose la Guerra Fría. Pero en realidad, todo tiene que ver con la idea de quién controlaba más países, ¿ya? Con la Guerra Fría, prácticamente toda América se va a ver de alguna forma involucrada en lo que es esta guerra, ¿ya? Y sobre todo con lo que ocurre después de Cuba. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos qué ocurrió en Cuba? sí. Ya, ¿qué ocurrió en Cuba? A ver, ¿me lo pueden explicar en pocas palabras? Si no se acuerdan, lo repetimos. ¿Qué hubo? en Cuba o sea, estaba cerca de Estados Unidos, po, ¿Ya? y ¿Y qué querían pasó? que fuera cuestión de Rusia, pero Cu- igual se volvió Cuba, Rusia, po. Cuba, en realidad Cuba hizo una revolución, la revolución cubana de 1959, que se transformó Cuba en un estado comunista, ¿ya? En un país comunista. Un país que apoyaba de alguna forma a la Unión Soviética, que era, podríamos decir, aliado de la Unión Soviética, que estaba, como dijiste bien, Dylan, al lado de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió con la Revolución Cubana? Que muchos que seguían la Revolución Cubana intentaron seguir el ejemplo en América, ¿ya? En América se intentó muchos grupos guerrilleros, porque acuérdense que la Revolución Cubana fue lograda por la guerrilla, empezaron a surgir muchos grupos guerrilleros que de alguna forma intentaron imitar lo que fue la Revolución Cubana, es decir, quisieron transmitir la revolución a los países de América Latina, ¿ya? Por ejemplo, en Chile también hubieron grupos guerrilleros que intentaron hacer la revolución. Y lo que vamos a ver hoy día, vamos a hacer un poco de cómo nacen estos grupos guerrilleros, cuáles son los grupos guerrilleros que van a existir en América Latina y qué va a hacer Estados Unidos para evitar estos grupos, ¿ya? Y esto va a desencadenar en las dictaduras, ¿ya? Por ejemplo, en Chile existía un grupo que se llamaba el MIR, que era un grupo revolucionario que intentó llevar a Chile a un país socialista por vía de las armas. Entonces, en toda América Latina van a existir grupos guerrilleros. Y los vamos a ver un poquito. Entonces, por ejemplo, el primer grupo guerrillero que vamos a ver va a ser los montoneros, que es un grupo guerrillero que de alguna forma también va a buscar eh, que Argentina en este caso se transforme en un país socialista, ¿ya? Van a ser un grupo bastante famoso en Argentina y que de alguna forma, ¿qué es lo que quiere hacer? Llevar lo mismo que ocurrió en Cuba, llevarlo a Argentina. Ya hacer una revolución en Argentina, que Argentina se transforme en un estado socialista. ¿A qué país creen que no le va a gustar esto? En esta idea de guerra fría que vivimos en el ambiente. A Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué no le va a gustar? Porque se están transformando, podríamos decir, en unos comunistas.
Y entonces, la idea es que parar estos grupos. Los montoneros son en Argentina. Otro grupo famoso es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que también es argentino, o el ERP, ¿ya? Que este es un grupo más llevado a lo que es la vía armada, es decir, llevar la revolución por las armas. Entonces también va a ser un grupo que muchas veces los van a calificar como terroristas. ¿Ya? Esto ocurre en Argentina. Entonces tenemos que darnos cuenta que este periodo de los años 60 principalmente va a estar muy, muy influido por lo que fue la Revolución Cubana. Todos en América Latina quieren imitar la Revolución Cubana, todos estos grupos. Por ejemplo, el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Ya? El Sendero Luminoso. ¿Alguien ha escuchado del Sendero Luminoso? No. ¿No? No. No, nunca. No, El Sendero Luminoso es en Perú. Va a ser un grupo armado, como lo vemos, que va a intentar buscar la revolución socialista por medio de las armas en Perú. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿qué simbolito hay acá? La Unión Soviética. Ya, en realidad son el símbolo del Partido Comunista, pero sí de la Unión Soviética, podríamos decir. Y entonces intentan de alguna forma llevar el socialismo al Perú, pero por el medio de las armas. Súper importante eso, porque no quieren, por ejemplo, participar de elecciones democráticas, sino que quieren imitar lo que ocurrió en Cuba. Quieren hacer la revolución cubana, pero en este caso en Perú. ¿Ya? esa bandera aparece en todos lados. Claro, es la bandera tiene el símbolo del comunismo. ¿Ya? Por el otro lado está el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ya que también es de el Perú, que tiene también que ver un movimiento que busca llevar a Perú a un país socialista. ¿Ya? ¿Han escuchado alguna vez de Tupac Amaru? No, No, ni siquiera el cantante. No, profe. Ya, Tupac Amaru fue uno no. de los principales, No. principales indígenas que que lucharon por el Perú. Entonces, estos son el movimiento Tupac Amaru. De alguna forma buscan sacar al capitalismo del Perú y buscar un Estado socialista. Por otro lado tenemos las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, ¿ya? Sí, Consuelo. Ustedes saben, ese rapero se llama por Tupac Amaru, que es el Inca peruano, ¿ya? Tiene en honor a él. Ya, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Perú, conocidas como la FARC. ¿Alguien ha escuchado de la FARC? Ya, esas son más famosas porque hasta el día de hoy siguen existiendo. ¿O no? No. Que la FARC que funciona es un movimiento revolucionario colombiano que hasta el día de hoy sigue haciendo guerrillas en Colombia. Se podía ver que está desde los años 60 siguiendo buscando. Hasta hace muy poco hizo la paz con el Estado, ¿ya? Con el Estado colombiano, pero durante mucho tiempo en Colombia se vivían muchas guerrillas y sobre todo secuestros, ¿ya? Secuestro a políticos, etcétera, etcétera, para de alguna forma sacar a lo que es la influencia de Estados Unidos, sacar lo que es el capitalismo y llevar a Colombia a un Estado socialista, ¿ya? Y esto era tenemos que entender estos grupos guerrilleros como grupos paramilitares. Cuando hablo de paramilitares, ¿qué se les viene a usted a la mente? Paramilitar. Contrario al militar. Claro, que son paralelos a los militares. Que los militares son del Estado, los paramilitares son grupos que están en contra, muchas veces que no son militares necesariamente, ¿ya? Pero son grupos armados, ¿ya? La cara de la niñita, sí, a ver, tenemos que entender que aquí existían muchos secuestros y se educaba para la guerrilla, entonces son educados desde pequeños, y de hecho, ya, esta es una niña, pero esta también no tiene más de su edad. ¿Ya? O sea, también tengamos en cuenta que son grupos guerrilleros que muchas veces secuestran gente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la actualidad. Pero principalmente era la idea de llevar la revolución
cubana a su país, y en este caso es Colombia. Y el otro que tenemos es el Movimiento Nacional Tupamaro, ¿ya? Que es en Uruguay, ¿ya? Que aquí es súper importante porque también hicieron movimiento de guerrilla, pero hasta hace 2 años, o 3 o 4 años, el presidente de Uruguay era un ex guerrillero, ¿ya? No sé si alguna vez lo vieron, a Pepe Mujica, que era un viejito, un presidente de Uruguay, que siempre sale en noticias, No. ¿no? Bueno, él fue movimiento, el ex presidente de Uruguay fue de un movimiento guerrillero, y de hecho él vivió prácticamente 8 años en una cárcel, ¿ya? Y recibió aproximadamente 8 balazos en su juventud, después entró a la cárcel, porque lo tomaron preso en dictadura, ya en la dictadura uruguaya. Pero fue un guerrillero. Y en Chile tenemos el caso del MIR, ¿ya? Que ese lo vamos a ver también más adelante, pero el MIR es el Movimiento Revolucionario de Izquierda. ¿Quién era el líder del MIR? Miguel Enríquez. ¿Alguien ha escuchado a Miguel Enríquez alguna vez? No creo, pero ¿han escuchado de Marco Enrique Sominami? No, ¿De Marco Enrique Sominami nunca lo han visto en la tele? no. El eterno candidato presidencial. Me suena, profe, pero no sé si lo... Eterno candidato presidencial. Todos los años todas las candidaturas se presentan. Le dicen Meo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ah, sí. Ya. Él es hijo de Miguel Enríquez, que lo mataron en dictadura, ya que fue el líder del movimiento MIR, que era el movimiento revolucionario de izquierda, o de izquierda revolucionaria, que fue de los mismos tipos de movimientos que existieron en Chile, o no existieron en otros países, como el Tupamaro, etc. Entonces, se puede ver, ¿por qué le estoy mostrando esto? Que la Guerra Fría también se está viviendo en América Latina, ¿ya? Allá se está viviendo, por ejemplo, en el hemisferio norte se ve más ideológicamente, aquí también se ve los grupos de izquierda armados intentando de alguna forma llevar a su país a un gobierno socialista. Entonces la Guerra Fría también se ve en América Latina, ¿ya? Y eso va a influir mucho para que lleguen las dictaduras en América Latina. En Chile tiene mucho que ver con estos movimientos, ¿ya? No solamente tiene que ver con el gobierno de Salvador Allende, sino que también supuestamente por estos movimientos que venían del MIR, que también eran supuestamente armados, que podían traer muchos problemas y provocar guerras civiles, etc. Entonces, la Guerra Fría también se vive en América Latina. Y es muy importante entender esto, porque ¿a qué país le conviene que América Latina no se vaya al socialismo? Es a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va a hacer mucho para evitar al socialismo en América Latina. ¿Por qué a Estados Unidos le importa tanto América Latina? Si América Latina, podríamos decir, como dijo el Claudio, es casi tercermundista, ¿por qué creen que a Estados Unidos le importa América Latina? Tenemos más territorio. Tiene territorio, ¿y dónde está el territorio? En su mismo continente. En su mismo continente. Entonces, si América Latina se transforma al socialismo, es tener prácticamente al enemigo en el patio de la casa, ¿ya? Entonces era mejor tenerlo bastante lejos. Ya tienen a Cuba, pero Cuba es una isla bien pequeñita. La pueden tener controlada, la pueden tener bloqueada, ¿ya? Pero en cambio no pueden tener bloqueado a toda América del Sur. Entonces tienen que de alguna forma evitar que el comunismo avance a América del Sur. ¿Y cómo lo van a hacer? En la década del 60, Estados Unidos va a crear lo que se conoce como la Alianza para el Progreso, ¿ya? ¿Qué va a hacer la Alianza para el Progreso? De alguna forma va a buscar apoyar a los países de Latinoamérica con plata directamente para evitar que el comunismo llegue. Es decir, se les va a dar plata a los países de Latinoamérica para que, por ejemplo, salgan de la pobreza y progresen, y así no llegue el comunismo. Era como una forma de entregar bonos, podríamos decir, ¿ya? Ustedes vieron, a ver, vamos al caso actual. ¿Qué hizo el gobierno para evitar que sacaran lo de la AFP? ¿Qué hizo el gobierno actual para evitar que se aprobara la AFP? El caso actual. ¿Qué le hizo el gobierno? Hablar con algunos
Empezó a dar bonos. Empezó a dar bonos. El bono de 500.000 pesos, ¿ya? Así, a evitar que, claro, la gente siguiera pidiendo la AFP. Y acaba de ocurrir lo mismo. Estados Unidos quiere evitar que llegue el comunismo, entonces va a empezar a entregar plata para solucionar esos problemas. Por ejemplo, la AFP sirve para solucionar los problemas de comida, etcétera, etcétera. Que eso el gobierno entregó bonos para evitar que eso ocurriera. Acá va a ser lo mismo, pero con Estados Unidos a América Latina. De alguna forma van a entregar ayuda para evitar que el comunismo llegue, evitar todos estos movimientos armados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a existir la Alianza para el Progreso, una alianza entre Estados Unidos y los países de América Latina, ¿ya? Entonces va a entregar apoyo en desarrollo económico, social, ¿ya? Busca de alguna forma que los países hagan reformas agrarias, financia reformas agrarias, para que los campesinos no se vuelvan en contra del Estado y hagan una revolución. La idea de Estados Unidos de hacer esta ayuda a América Latina no es porque Estados Unidos es un buen amigo, una buena persona, sino evitar estos movimientos revolucionarios, ¿ya? Y va a ser promovida por Kennedy, el presidente Kennedy. Entonces, la idea de la Alianza para el Progreso es evitar que el comunismo llegue a América Latina, ¿ya? Porque si no, ahí la Guerra Fría de Estados Unidos se les pone peor, ¿ya? Ya tienen que enfrentar a todo lo que es la Unión Soviética, tienen a Cuba, un país comunista, se les había sumado China, que China ya está ganando un poquito más de transformándose en una gran potencia, y ahora que se les sume América Latina completa, sería casi perder. Entonces Estados Unidos hace todo lo posible para evitar que América Latina se transforme en una América comunista, ¿ya? Y por otro lado, Estados Unidos se crea lo que es la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Que de alguna forma va a definir al comunismo como un enemigo interno y va a enseñarles a los militares de América Latina, de todos los países de América Latina, a buscar medidas contra el comunismo y frenar a estos grupos paramilitares que existían, como los montoneros, el MIR, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, Estados Unidos va a ir a buscar a militares de América Latina y les va a ir a enseñar a luchar contra las ideas marxistas. Entonces, los militares, todos los grupos militares de América Latina, se van a educar mediante la idea de que tienen que ser anticomunistas, ¿ya? Y que tienen que saber luchar contra estos grupos guerrilleros. Entonces, por ejemplo, la Escuela de las Américas. ¿Qué es la Escuela de las Américas? Es cuando a los militares de Chile, de Uruguay, se les va a enseñar a luchar contra los grupos paramilitares como los montoneros, el MIR, las fuerzas revolucionarias del pueblo. Van a existir muchos de estos. Entonces, se va a establecer que los militares de estos países sean y vean al comunismo como el enemigo interno, un parásito que tiene que ser eliminado, no como un enemigo externo que hay que eliminar y hacerle una guerra como país, sino un enemigo que ya está dentro del país y que hay que eliminarlo. Entonces, de alguna forma, los ejércitos de América Latina empiezan a hacer alianzas entre ellos para eliminar a este enemigo interno que se llama comunismo, ¿ya? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. El comunismo va a ser visto como el enemigo que todos los militares de América Latina tienen que eliminar, ¿ya? Y todas, de alguna forma, van a hacer estas alianzas, ¿ya? Y esto se conoce como la doctrina de seguridad nacional. Cuando se hable de enemigo interno, siempre se va a estar hablando de comunistas, ¿ya? Otro nombre que le van a dar se va a llamar los subversivos. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra, subversivo. ¿No? Bueno. No. Ya, se les va a llamar subversivos a estos que querían seguir la ideología comunista. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, en la década de los 60 y 70 ya se vivía un clima de guerra fría en América Latina, ¿ya? Porque están los comunistas y los capitalistas. Principalmente los capitalistas van a ser apoyados por Estados Unidos, que va a influir en sus ejércitos y en sus políticas,
porque la Alianza para el Progreso también era para influir políticamente en los países. De alguna forma Estados Unidos lo que quiere es mantener un control total en lo que es América Latina. ¿Ya? ¿Eso lo entienden o no? ¿Cuál es la idea de que Estados Unidos mantenga el control? ¿Alguna duda sobre eso? No, profe. ¿No? Ya, porque es muy importante eso. Porque el golpe de Estado en Chile tiene que ver con esto. ¿Ya? El golpe de Estado en Chile fue apoyado por la CIA, por Estados Unidos. No fue algo que solamente ocurrió en Chile, que solamente fue Pinochet lo que hizo el golpe de Estado, sino que fue apoyado por Estados Unidos, y Estados Unidos apoyó a todas las dictaduras para eliminar a este enemigo interno que es el comunismo. ¿Ya? Ya. A ver, es súper importante entender esto, que existieron muchos golpes de Estado en lo que es América Latina. ¿Ya? ¿Y cómo se justificaban estos golpes de Estado? Principalmente por la idea de acabar con este enemigo interno. ¿Ya? Estos grupos, los montoneros, empezaron a tener mucha popularidad, por ejemplo, el movimiento Tupamaro también. Entonces, los militares de alguna forma se justificaban mediante la idea de doctrina de seguridad nacional, que se veía como un enemigo interno al comunismo. Entonces había que sacarlo, ¿ya? Sacarlo de este peligro y que de alguna forma la Unión Soviética tenga el control en Estados Unidos. Entonces tenemos que entender que todas las dictaduras que existieron en América Latina también tienen que tener y tienen que ver con lo que es la Guerra Fría. No podemos aislar lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, lo que ocurre en Paraguay, Argentina, con lo que está ocurriendo mundialmente. Se vivía un ambiente de Guerra Fría, no es que solamente ocurrió en Chile, sino que lo que ocurrió en Chile va a ocurrir en toda América y tiene que ver con la Guerra Fría. No podemos entender lo que es la dictadura en América Latina sin entender que en todo el mundo ocurría esta lucha entre capitalista y comunista. ¿Ya? Tenemos que entender que Chile también se ve influenciado por eso. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros decíamos que la Guerra Fría no tenía conflicto directo entre lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí las guerras se dan en otros, los conflictos se dan en otros lados. Por ejemplo, en Corea, por ejemplo, en Cuba, en Chile, con lo que es la dictadura, en Uruguay, en América Latina. Entonces, si bien no es un conflicto directo armado entre los dos países, sí son conflictos que se dan en otras zonas. Y eso lo tenemos que tener claro. Ya, a ver, ¿qué ocurre cuando suceden estas dictaduras, que son principalmente los años 60 y 70, en Chile fue el 73, primero se toman el poder muchos militares y se clausuran los congresos, ¿ya? Y así se evita que, por ejemplo, existan, por ejemplo, socialistas en el Congreso o cualquier otra persona que sea contraria a las ideas de Estados Unidos en el Congreso. ¿Ya? Ya. A ver, la idea de las dictaduras era buscar la eliminación de los sectores populares de la política, principalmente de los sectores que apoyaban el comunismo, los sectores socialistas. ¿Ya? La característica esencial de la dictadura es que se controlaron todos los medios de comunicación. Acá lo dice, se controlan los medios de comunicación mediante la censura o clausura. ¿Ya? En Chile se censuraron muchos medios de comunicación y se clausuraron medios de comunicación, se cerraron. ¿Ya? La idea de la dictadura era controlar todo, prácticamente un totalitarismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cuál era la idea del totalitarismo? ¿Cómo funcionaban los totalitarismos? Tienen que entender eso. ¿Ya? Esto es importante, que los militares no van a crear sus partidos políticos, ¿ya? Sino que van a integrar a políticos a sus intereses. Por ejemplo, los militares en Chile no hacen su propio partido político, sino que van a integrar a personas que eran opositoras a los sectores comunistas a sus dictaduras. Por ejemplo, en Chile, ¿qué ocurrió mucho? Que en Chile los militares integraron a sectores que se oponían al socialismo. Por ejemplo, Piñera, el hermano José Piñera,
se integró a lo que fue la dictadura militar. El hermano de Piñera no era militar, pero sí formó parte de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque a los militares no les importaba tanto de quién gobierne, sino que fuera de alguna forma anticomunista, ¿ya? Y por ejemplo, el que creó la AFP, que es José Piñera, fue parte de la dictadura militar. Y él no era militar, sino que era una persona que estaba en oposición o que le convenían los militares en el gobierno, ¿ya? También hay mucho. Por ejemplo, Joaquín Lavín, el actual ministro del Interior, Pérez creo que se llama, también fue un alcalde designado por la dictadura. Sí, el Pérez. Sí. ¿Ya? Pérez. Víctor. Víctor Pérez, iba a decir Jorge Sí. Pérez, no sé por qué. Pero es súper importante entender eso, que hasta el día de hoy siguen existiendo esa gente, ¿ya? Por ejemplo, Kast, el papá de Kast, por ejemplo, ¿ya? Del Felipe Kast, no del José Antonio. El hermano de José Antonio también fue una de esas personas que participó en dictadura, que no era militar, pero los ayudó. Ya, las economías de Latinoamérica se abrieron a esta idea de libre mercado, principalmente por la idea del capitalismo. Siguieron la idea de Estados Unidos, como que Estados Unidos toma el control de Latinoamérica con el sistema económico. Se transforman en aliados de Estados Unidos. Ya, a ver, aquí importa mucho que se empezaron a forjar lo que es el sistema neoliberal. Ya que eso lo va a ver más adelante, pero se empiezan a formar en dictadura en todos los países de América Latina. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Se va a perseguir y a exiliar a los opositores políticos, ¿ya? Porque se consideran una amenaza para el país, una amenaza interna. Entonces, ¿qué va a ocurrir con muchos de estos personajes? Son exiliados o prácticamente se les mata. ¿Ya? Aquí se ve mucho que los exiliados políticos no se van a casi ningún país de América Latina, sino que se van a Europa. Porque en casi todos los países de América Latina existía una dictadura. Y las dictaduras hacen alianzas entre los países para perseguir a los subversivos o comunistas o socialistas, como le quieren llamar. ¿Ya? Y aquí cuando empiezan, la mayoría de las dictaduras militares va a aplicar lo que se conoce como la violación a los derechos humanos, ¿ya? Principalmente por lo que es tortura, persecución por ideologías políticas, se evita lo que es la libertad de prensa, entonces hay una serie de violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy se siguen pagando, ¿ya? Las personas que cometieron los derechos humanos siguen en cárcel, ¿ya? Porque son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes lo peor de lo peor, y entonces es súper importante tener eso. ¿Ya? ¿Cómo se expresa la violación de los derechos humanos? Con la aparición de los detenidos desaparecidos, que son personas que fueron detenidas y nunca más aparecieron, ¿ya? Ejecutados políticos, torturados y exiliados. Todo esto son cómo se expresa la violación de los derechos humanos, ¿ya? Ya. Y ocurre lo que se conoce como la Operación Cóndor, que prácticamente es que todos los países de América Latina hacen una alianza para eliminar a los comunistas o al enemigo interno que existía en cada país. Todas las dictaduras de América Latina van a hacer una alianza. Y eso se conoce como la Operación Cóndor. Van a perseguir, por ejemplo, si encuentran a un chileno que formaba parte del MIR en Argentina, la dictadura argentina lo va a mandar a Chile. Ya no se va a poder salvar en Argentina. O la dictadura peruana lo va a mandar a Chile para que sea torturado o exiliado. Entonces va a haber una alianza entre los diferentes países de América Latina, entre las dictaduras de América Latina, para acabar con estos grupos guerrilleros que vimos al principio, como los Montoneros, el MIR, el Sendero Luminoso, la FARC, Movimiento Nacional Tupac Amaru, los Tupamaros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para cerrar un poco esto, tenemos que ver que la Guerra Fría no solamente se vio en lo que es el hemisferio norte, sino que también se vio en América del Sur, que si bien, como dijo el Claudio, se podría decir que eran países tercermundistas que a nadie le importaban, finalmente sí tienen una importancia lo que es la geopolítica, porque
de alguna forma, son territorios que pueden ser ocupados por los soviéticos o por los de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces a Estados Unidos, como América Latina está al lado, le convenía mucho tener el control de América Latina. Entonces la Guerra Fría también se va a vivir acá, aunque podamos ver que está muy lejos, no, se vive en Chile, se vive en América Latina. Prácticamente la Guerra Fría es un conflicto mundial. ¿Ya? Y aquí vemos también un poquito las víctimas de la violación a los derechos humanos, que son bastante. ¿Ya? Ya, esto lo vamos a ver, el caso chileno lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Lo que me interesa es que ustedes busquen los de tarea, porque ya hasta el día de hoy hay aproximadamente 5 7 por actividad en clase. ¿Ya? Entonces sigan sumando, tienen que hacer la actividad en clase. Entonces lo que van a tener que hacer es buscar los nombres de los dictadores de América Latina, de Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, y escribirlo. ¿Ya? Entonces ponen, Brasil se llamaba tanto, Bolivia se llamaba tanto, Chile se llamaba tanto, Argentina tanto, Uruguay tanto, Paraguay tanto, y mandármelos al mail. A ver, esto es con nota, también ahí está dentro de lo que es la infografía, pero tengo aproximadamente 4 o 7 nomás, ¿ya? Y algunos 6-5. Ya los 6-5 con esto lo pueden subir a 7, pero la idea es que vayan entregando las actividades. Lo que sea más fácil para ustedes, para mí es más fácil revisarlo en Word, ¿ya? Pero pónganle su nombre, ¿ya? Tengo varios rojos y algunos que no han entregado nada.